Ok, y ahora vamos con la segunda parte. La segunda parte, bueno, ya expliqué el dónde, el cuándo, el origen del problema, ¿ok? Luego viene el cuándo, cómo sucede, perdón, aquí. ¿Cómo sucede? ¿Ok? Bueno, el cómo sucede. Una cosa con el planteamiento del problema es que no es definitivo, es decir, va a ser modificable con base en lo que me vayan escribiendo. Aquí lo interesante de hacer una investigación es que justamente equivocarnos es como que el fin. Equivocarnos para que justamente las demás voces observen la perspectiva que tenemos. ¿Cómo sucede? En el cómo sucede es asumir la idea que ustedes tienen de cómo está sucediendo el problema que van a investigar, ¿no? En el caso, por ejemplo, me sonaría un poco quizás complicado por la práctica que no tenemos tanto, quienes abordaron el tema de modas o tendencias, ¿no? ¿Cómo sucede esa tendencia? Bueno, aquí en el planteamiento del problema, justamente como les decía, el objetivo es equivocarnos o adecuarnos. ¿Cómo sucede en el sentido de que a lo mejor asumen solamente lo que conocen, a su corta edad lo que conocen, de que una moda se da por por determinadas influencias, ¿no? El caso que es más característico allá en la escuela es cómo sucede, y aquí vean que podría irme al origen y a la consecuencia. En la escuela es muy evidente algo. Hay un grupo de alumnos que consumen determinadas formas de entretenimiento en video como anime o en papel como los mangas y hasta incluso modas, ¿no? Hay quien trae botoncitos y no sé qué. Pero el cómo sucede es más interesante porque aquí es escuchar o que por primera vez ustedes se pregunten cómo es que sucede ese fenómeno, cuál puede ser el origen. Es decir, ahí en la escuela nosotros vemos la consecuencia, pero cuál es el origen. En el cómo sucede voy a tener que asumir a quiénes voy a involucrar. Estas dos van conectadas. ¿Quiénes están involucrados? Es decir, si yo me fuera, por ejemplo, ahorita, no voy a ayudar a nadie en ese sentido, sino me voy a ir a otro tema, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sucede que cierto sector de la población, eh, mayormente del planeta, use esta app que se llama TikTok? O sea, ¿cómo sucede? ¿Quiénes están involucrados? Bueno, aquí tendría que irme un poquito. Evidentemente los usuarios, eso no lo puedo negar, o sea, los usuarios, ¿no? Nada más que tendría que definir qué tipo de usuarios. Quiénes están involucrados, ahí tendría que irme un poco como escalones para arriba, porque los usuarios son el consumidor final. En este sentido, los usuarios están aquí abajo. ¿Quién está en el escalafón hacia arriba? Bueno, en primera, pues programadores, porque sí, quienes siguen generando dinero en casa son los programadores en este momento. ¿Quién más? Las empresas o corporaciones. ¿Quién es el dueño de TikTok? ¿Alguien se lo había preguntado? Porque digo, ahorita está haciendo mucho dinero. ¿Quiénes? Porque me imagino que han de ser quiénes, no lo he investigado. ¿Quiénes están haciendo ese dinero? Y que obviamente aquí viene una parte importante. Esto tiene que ver un poco a nivel de comportamiento. ¿Quiénes están involucrados? Según yo, en mi tema, voy a involucrar a los usuarios, evidentemente. Aquí nada más debería de definir a qué tipo de usuarios. Creo que la mayoría, y por eso es que también a veces han visto unas cosas ahí que publico, porque está destinado para cierto sector de la población, probablemente sí. Digo, las corporaciones tienen políticas de uso y van segmentados para cierto mercado. Entonces los programadores tienen que hacer ese trabajo. ¿Cómo identifico a un cliente potencial de TikTok? Empresas o corporaciones, ¿quién es el dueño? Obviamente debe de tener un historial. Aquí viene un detalle también, porque
Hay quienes están argumentando en últimos días que están violando estas aplicaciones leyes de privacidad. Es decir, cuando ustedes le dan chance a una aplicación de entrar, pues comparten todo. Por eso es que a veces estoy en contra de que vayamos con las tendencias. Pero justamente aquí viene otra variable. Yo voy a involucrar al comportamiento humano. Porque un ser humano, cuando ve algo, lo quiere imitar o igualar o unirse a la comunidad, ¿no? Al mainstream, como le dirían ustedes. Entonces, en quiénes están involucrados y cómo sucede justamente esto va a ser lo interesante, redactar toda una idea que involucre a estos factores. Obviamente puedo meter más si ustedes quieren, pero el sentido es que cuando ya identifican su tema, van a decir o van a hacer lo posible por decirnos quiénes van a estar involucrados en su tema y cómo va sucediendo ese fenómeno. Es decir, yo aquí tendría un poco un dilema porque depende de cada quien cómo lo quiera interpretar. Si va a decirme, no, yo quiero explicar primero cómo es el comportamiento de los adolescentes y cómo son las leyes que se aplican a las empresas o corporaciones y cómo es que un programador, que aquí me meto en un tema gigantesco, nada más lo puse, pero creo que los programadores quedarían fuera de aquí porque es un tema más técnico. Los usuarios, bueno, ahí dependería del sector de usuarios, ¿ok? Y ya vamos con la última, la relación de variables. Ok, entonces con la relación de variables vamos a ver que se va a parecer mucho a esto. Las variables, recuerden, y aquí voy a mover tantito mi hoja. La relación de variables, ok, las variables recuerden que son medibles con instrumentos. ¿Cómo podría medir yo cuántos usuarios de TikTok hay? Bueno, la primera, irnos al Play Store o al App Store y ver cuántas descargas ha tenido. Yo me imagino, y debe de haber, hay compañías que van registrando eso, de cuál es la app más descargada en las tendencias. Yo me imagino que en esta etapa de la vida del planeta ha sido más descargada esa aplicación. Obviamente hay formas de medirlo, ¿no? Otra forma de medirlo también es el índice. Índices de instituciones, públicas o privadas, ¿ok? Entonces aquí con la relación de variables, recuerden, deben de ser puntos que puedan ser medibles, que tengan relación, es decir, yo podría, por ejemplo, aquí relacionar estos dos puntos específicamente. Ahora déjenme, busco mi marcatextos, no lo encuentro, aquí está. Usuarios, bueno, mi plumón, usuarios y comportamiento. Ellos dos tienen una relación muy interesante porque quizás el comportamiento de un adolescente determina el por qué una aplicación estuvo destinada por los programadores para este tipo de usuarios. Entonces la relación de variables es eso. Si yo hablaré de otro tema, por ejemplo la violencia, ¿se acuerdan que en algún momento vimos un texto que decía, que hablaba sobre la revisión de mochilas y los videojuegos, ¿no? Aquí nosotros ya tenemos que ser un poco más objetivos. Si yo relacionara, por ejemplo, videojuegos y violencia, recuerden que esa variable difícilmente se da y por eso es que alguien lo mencionaba, es una salida fácil para quien no quiere pensar y para quien no quiere investigar, porque no se explicaría cómo en otros países como Japón o países asiáticos tienen menores índices de violencia, siendo que son grandes consumidores de videojuegos. Entonces esta, por ejemplo, en sus ejemplos que me manden, pues quedaría descartada, ¿ok? No al 100% porque sí existe una relación, sin embargo, no es el principal origen del problema y estas variables sí se pueden medir, ¿no? Una variable que es cuántos videojuegos se consumen, tipos de videojuegos, cuánta violencia hay en un país, en un sector del país, ¿ok? Entonces hasta ahí queda el planteamiento del problema. Y si tienen dudas o preguntas, pues quedo a sus órdenes. El documento ya va a estar en Edmodo para que lo vayan
llenando. Acuérdense, ya con el tema que hayan elegido es conforme se va llenando esta hoja de la explicación de hoy. Gracias.